¿Tu canario ha dejado de cantar, está más tranquilo de lo normal y pierde plumas? Mucha gente piensa automáticamente que el canario está mudando, pero cuidado, porque esos mismos síntomas también pueden aparecer cuando un canario está enfermo. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que voy a explicar cómo diferenciar un canario que está mudando de uno que está enfermo. Sin más, empezamos. Cada verano recibo muchísimos mensajes de personas preocupadas porque su canario ha dejado de cantar, pierde plumas o está mucho más tranquilo de lo habitual, y casi todos me hacen exactamente la misma pregunta, que si su canario está mudando o si por el contrario tiene algún problema de salud. Es una duda completamente normal, porque durante la muda los canarios cambian bastante su aspecto y también parte de su comportamiento. El problema es que algunas enfermedades pueden provocar síntomas muy parecidos, lo que hace que en ocasiones resulte bastante difícil distinguir una situación de la otra. Por eso, en este vídeo vamos a ver en qué debemos fijarnos para saber cuándo esos cambios forman parte de una muda completamente normal y cuándo por el contrario pueden indicar que algo no va bien. Una de las primeras cosas en las que debemos fijarnos es en el comportamiento del canario. Durante la muda, es completamente normal que el canario esté algo más tranquilo. En el caso de los machos, es habitual que dejen de cantar o que reduzcan notablemente el canto, mientras que tanto machos como hembras suelen descansar más durante el día y dedicar buena parte del tiempo a acicalarse, para favorecer de esta manera la caída de las plumas viejas y el crecimiento de las nuevas. Aún así, siguen moviéndose por la jaula, comen y beben con normalidad y permanecen atentos a todo lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, cuando un canario está enfermo, el cambio de comportamiento suele ser mucho más evidente. Es frecuente verlo envolado durante largos periodos de tiempo, con los ojos semicerrados, prácticamente inmóvil sobre el posadero o el fondo de la jaula, y mostrando muy poco interés por lo que ocurre a su alrededor e incluso por la comida. Pero el comportamiento no es lo único que puede darnos pistas. La forma en la que el canario pierde las plumas también nos dice mucho de lo que está ocurriendo. Durante la muda, la pérdida de plumas es progresiva y bastante uniforme. A medida que unas plumas caen, empiezan a aparecer otras nuevas que veremos crecer en forma de pequeños cañones, especialmente en la cabeza, el cuello y el pecho. Por el contrario, si observamos zonas con calvas importantes, pérdidas de plumas irregular o un plumaje muy deteriorado, conviene prestar atención, porque pudiera tratarse de otro problema distinto a la muda, como parásitos, picaje o alguna otra enfermedad. Además de fijarnos en cómo caen las plumas, también debemos observar el aspecto general del plumaje. En la época de muda, es normal que el plumaje tenga un aspecto más desordenado, ya que el canario está renovándolo poco a poco. Sin embargo, conforme avanza el proceso, las nuevas plumas irán creciendo con un aspecto sano y brillante. Pero cuando detrás hay un problema de salud, el plumaje suele verse erizado, apagado o descuidado durante largos periodos de tiempo. Aunque el aspecto exterior nos da muchas pistas, hay otro aspecto en el que siempre me fijo y ese es el apetito. A pesar del esfuerzo que supone la muda, la mayoría de los canarios mantienen el apetito, e incluso algunos comen más de lo habitual, ya que la renovación del plumaje requiere una gran cantidad de energía y de nutrientes. En cambio, uno de los primeros síntomas de enfermedad suele ser precisamente la pérdida de apetito, por lo que si observas que el canario apenas come, que deja semillas sin descascarillar o que pierde peso rápidamente, no deberíamos pensar automáticamente que todo se debe a la muda. Y si hablamos de salud, un aspecto que muchos creadores pasan por alto y que puede darnos mucha información son las heces. Durante esta época suelen mantenerse prácticamente igual que el resto del año, aunque pueden variar ligeramente si modificamos la alimentación, pero en general mantienen un aspecto bastante normal. Sin embargo, cuando existe una enfermedad digestiva, infecciosa o metabólica, es frecuente observar cambios en el color, en la consistencia o en la cantidad de las heces, por lo que es muy conveniente revisarlas siempre que sospechemos que algo no va bien. La respiración es otro de los aspectos que puede ayudarnos a diferenciar la época de muda de una enfermedad. El hecho de que un canario esté mudando y se muestre algo más tranquilo no tiene nada que ver con su respiración, ya que su respiración durante la muda debe ser completamente normal. En cambio, si observamos respiración acelerada, movimientos de cola al respirar, jadeos, ruidos o que mantiene el pico abierto sin que haga un calor excesivo, debemos pensar que lo más seguro es que el problema no sea por el cambio del plumaje, sino algún tipo de enfermedad. Por último, también debemos tener muy en cuenta el momento del año en el que aparecen estos cambios. La muda suele comenzar una vez finalizada la reproducción, normalmente en época de calor, aunque puede variar ligeramente dependiendo del estado de salud de los canarios, del manejo, de la luz y de la climatología. Si un canario empieza a perder muchas plumas en otra época del año, es muy importante que observemos si realmente se trata de una muda normal o si existe algún problema que esté provocando esa pérdida de plumaje. Después de muchos años criando canarios, hay una idea que siempre tengo presente y que creo que resume perfectamente todo lo que hemos visto en este vídeo, que es que durante la muda cambian las plumas,
mientras que durante la enfermedad cambia el estado general del canario. Si el canario pierde plumas, pero sigue comiendo, está activo, responde cuando nos acercamos y observamos el crecimiento de nuevas plumas, lo más probable es que esté realizando una muda completamente normal. En cambio, si además de perder plumas está embolado, deja de comer, adelgaza, presenta heces anormales o tiene dificultad para respirar, no debemos atribuirlo todo a la muda, ya que probablemente exista un problema de salud que requiere atención. Por eso, nunca hay que valorar un único síntoma de forma aislada, lo realmente importante es observar al canario en su conjunto. Como siempre digo, la observación diaria sigue siendo una de las claves que tenemos los creadores para detectar cualquier problema a tiempo, puesto que cuanto antes nos demos cuenta de que algo no va bien, antes podremos actuar y mayores serán las posibilidades de que el canario se recupere correctamente. La muda puede hacer que un canario parezca enfermo, pero una enfermedad nunca debe justificarse diciendo simplemente que el canario está mudando. Aprender a diferenciar ambas situaciones puede marcar la diferencia entre actuar a tiempo o llegar demasiado tarde. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre, te espero en el próximo vídeo.